Hola, ¿cómo están? Bueno, el tema que vamos a ver a continuación sigue siendo una problemática ambiental actual que se conoce con el nombre de megaminería a cielo abierto. Yo lo que hice fue hacerle nuevamente unos dibujos para que ustedes más o menos entiendan, o más allá de la imaginación de ustedes, tratemos de plasmarlo acá y yo después les voy a poner imágenes verdaderas de lo que les voy a ir contando. Acá lo que dibujé fue, en primer lugar, el tipo de paisaje en donde se lleva a cabo la megaminería a cielo abierto. Se lleva a cabo en lugares en donde vamos a encontrar relieves montañosos, ¿sí? Y acá traté de dibujar la fauna característica de este tipo de relieve. Por ejemplo, vamos a suponer que son cóndores, ¿sí?, que están sobrevolando en las alturas. Acá dibujé una especie de llama, una mulita. Dibujé a Juan con Juancito en su casa, con su mujer, que podría estar pescando o vendiendo artesanías. Y los cultivos, porque mayormente la gente que habita en estos tipos de lugares se dedica a lo que es a la agricultura de subsistencia. También dibujé el río. Siempre que hablamos de zonas montañosas sabemos que hay ríos cerca, ¿sí? Bueno, en el año 1994 se, se dictó la ley minera en nuestro país. ¿Qué dice la ley minera? Que los recursos que yo en este caso, si ustedes ven bien, lo que hice fue esos puntitos que ven ahí, ¿sí? Ahí lo acerco para que se vea bien. Esos puntitos que yo hice representan al mineral que se quiere explotar. Lo que traté de hacer es el oro, ¿sí? El oro que está dentro de la roca. La ley minera dice que los argentinos, que los recursos, los minerales que están en nuestro territorio, es de todos los argentinos y por ende ningún argentino puede explotar ese recurso. Hecha la ley, hecha la trampa, resulta que en la historia que les voy a contar va a aparecer un personaje llamado George. George llega a nuestro país y dice, yo no soy argentino, yo soy canadiense. Y como la ley no dice nada de los extranjeros, George sí puede explotar este tipo de recursos. Entonces, no solo George cuenta con esa ventaja, sino que también la ley minera dice que aquella persona que explote el lugar tiene que informarle al Estado argentino si va a existir algún tipo de daño ambiental en el lugar en donde se desarrolle. Obviamente George, que responde a intereses extranjeros, tiene que llenar un formulario en el que dice, por ejemplo, la fauna del lugar corre algún tipo de peligro. George tiene que poner sí o no. Solo eso. George va a poner que no. ¿Habrá contaminación del aire? Y George va a poner no. Está todo controlado. ¿La gente que vive en ese lugar va a tener algún tipo de conflicto? No, pone George. ¿El agua potable, el agua dulce de esos ríos, van a tener algún impacto? ¿Va a generar algún problema para nuestro territorio? George va a poner que no. ¿Sí? Esto es así. La ley dice esto. En realidad quien tendría que llevarlo a cabo sería el mismo Estado argentino, controlar si realmente va a haber un daño ambiental o no. Bueno, pero no, no sucede. Entonces, George lo que le interesa es el mineral que está debajo de las montañas. George, con su mente extractivista, obviamente, va a pensar la manera más rápida de acceder a este mineral. ¿Qué es lo que va a hacer George? ¿Qué harían ustedes en forma rápida? George dice, lo que yo voy a hacer es dinamitar las montañas. Porque las montañas me estorban porque están arriba del mineral que yo quiero, que es el oro. Entonces lo que hace George con su compañía es directamente eliminar el paisaje. Entonces acá vamos al segundo dibujo en donde
el paisaje de las montañas desapareció, como también desapareció Juan con su familia, la casita y toda la fauna que habitaba en esta región. Lo que se sigue manteniendo obviamente es el río. Y el río es algo muy importante para este tipo de actividad. Después vamos a ver por qué. Entonces lo que sucedió es que me quedó el mineral que yo necesito en forma mucho más accesible. Entonces lo que voy a empezar a hacer es lo que les voy a mostrar ahora, el tercer dibujo, y después mi idea es ir adjuntando fotos en cada cosa que voy explicando, en donde lo que se comienza a hacer ahora sí es un pozo. Un pozo que si uno ve la imagen va a ver que es como si fuese un cráter, ¿sí? Que da como un agujero en el medio de la tierra. Y ahí, una vez que empiezo a hacer el pozo, voy a encontrarme con las rocas, porque no es que el mineral está, yo voy a agarrar, voy a empezar a picar y voy a sacar un lingote de oro, sino que el mineral suele estar dentro de las rocas. Yo les voy a mostrar una piedrita que yo tengo. No sé si se ve ahí bien el brillito, porque yo mi intención es que ustedes vean el brillito. ¿Vieron ese brillito? Imagínense que cuando hablamos de las rocas que se extraen, son estas y que esos brillitos que ustedes ven vendría a representar el oro que está dentro de la roca. ¿Sí? Bueno, esta roca que tiene el mineral que yo necesito, que yo quiero, digo, ¿cómo hago para sacarle el oro a esta roca? Y ahí viene lo que les voy a mostrar en el tercer dibujo, que es este. Y es lo que se conoce como el lixiviado con cianuro. ¿Qué es lo que hace el lixiviado con cianuro? Y para que ustedes lo entiendan de una forma muy sencilla, imagínense una olla, ¿sí? Una olla gigante. En esa olla gigante lo que ustedes van a hacer es introducir la roca con los minerales, con el oro en este caso, van a introducir en ese recipiente o en esa olla gigante la roca con el mineral. Después lo que van a hacer es utilizar agua, ¿sí? Y justo da la casualidad que tenemos un río cerca y se necesitan miles y miles de litros de agua por segundo para llevar a cabo todo este proceso. Entonces, pongo la roca, arrojo el agua y por último voy a arrojar lo que es el cianuro. Este proceso se puede hacer con cianuro o mercurio. Los dos, tanto el cianuro como el mercurio, saben que son altamente tóxicos, ¿sí? Es veneno puro. Pero, ¿por qué se utiliza? Porque el cianuro lo que hace es actuar como un imán que lo que hace es atraer al mineral, tanto al oro como a la plata, pero en este caso vamos a hablar del oro. Lo que hace es, como si fuese un imán, hacer que el oro suba, ¿sí? Empieza a funcionar esta máquina a mezclar el agua con el cianuro más la roca con el mineral y lo que termina sucediendo es que la roca se desintegra y el mineral puro, en este caso el oro, asciende y me queda como una capa de oro líquido, ¿sí? Una vez que se solidifica, ahí sí directamente lo que voy a sacar, voy a extraer es el lingote de oro. Y debajo me va a quedar el agua contaminada con el cianuro y los residuos de las rocas, ¿sí? ¿Qué se hace una vez que yo lleve a cabo este proceso para separar el mineral de las rocas? Vamos al último dibujo, que es este. Acá me queda el recipiente con el agua contaminada. Y yo digo, ¿qué hago con el agua contaminada? Pues yo necesito volver a utilizar este recipiente. El agua contaminada lo que hace, esto que yo dibujé acá, que yo lo veo y digo es una ballena, pero no, yo quise dibujar un dique, ¿sí? Me olvidé de ponerles el nombre para que ustedes lo recuerden, se lo pongo ahora. Se conocen como diques de cola. Si uno ve, y yo les voy a poner imágenes, el color que tienen es tipo turquesa, como si fuesen los lagos de la Patagonia Argentina, son hermosos. Bueno, tienen el mismo color, pero si se meten adentro no la pasarían muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas empresas? Construyen lo que son los diques de cola. Se hace un pozo, se pone como si fuese una lona
a ver, para que entiendan, por ejemplo, ¿vieron las piletas pelo pincho? Las piletas de lona, bueno, se pone una lona gigante en este pozo y arriba se vuelca el agua contaminada. No se hace un solo dique, se hacen varios, pero yo dibujé uno para que ustedes lo entiendan. Entonces se deposita el agua contaminada y una vez que la mina se fue, que retiraron todo el mineral que había en ese lugar, esos diques quedan abandonados. Y como el peso del agua es tanta, piensen que yo les dije que se usaban miles de litros de agua por segundo, o sea, como la pesa tanto, lo que termina sucediendo en estos diques, que son artificiales, se terminan fracturando. Y pueden ocurrir dos cosas. Por un lado, esa fractura lo que hace es que el agua filtre, este agua contaminada con cianuro, con veneno, filtra hasta encontrarse con lo que sería, por ejemplo, el agua subterránea, ¿no? Y por otro lado, también suele suceder que se mezcla con el agua de los ríos que están cercanos a las minas. Y las minas siempre se dan en lugares donde hay ríos cerca porque necesitan del agua potable, el agua pura, para llevar a cabo ese proceso. Entonces, hasta acá es lo que es la mega minería a cielo abierto. Y yo les pregunto siempre, ¿qué creen ustedes que nos queda a los argentinos? ¿No? Porque obviamente uno piensa, tiene que haber una ventaja económica para permitir que todo esto suceda. Y acá ustedes siempre me dicen un 70% nos queda a nosotros. Ven mi cara y dicen, bueno, un 60%. Y siguen viendo mi cara y un 50%. Y un 40% y siguen viendo mi cara. Y resulta que a nuestro país nos queda como porcentaje un 2% de las regalías del mineral que se llevaron. ¿Sí? Porque se lo llevan a su país, no es que quede acá. No, se lo llevan a su país. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a los argentinos? Nos queda un paisaje totalmente perdido. ¿Sí? Perdemos el paisaje. Si esta gente vivía del turismo, bueno, lamentablemente estas montañitas ya no existen y sabemos que para que ver una montaña nuevamente tendríamos que esperar millones de años. Acá la sustentabilidad no existe. ¿Sí? ¿Qué perdemos? Perdemos la fauna del lugar. ¿Qué pierde Juan y su familia? Su modo de subsistencia. ¿Qué perdemos? Perdemos el agua potable que nos dan los ríos. Argentina pierde todo. Tenemos contaminación del aire por la cantidad, pensemos que estamos dinamitando montañas y por ende al aire terminan volando toneladas y toneladas de tierra, ¿no? Hay contaminación sonora, no solo del aire, sino también sonora por la utilización de dinamitas. Imaginen cómo afecta esto a la fauna del lugar. La gente es expulsada de su lugar. Se pierde la sustentabilidad de vivir de la agricultura sin dañar a la naturaleza. Y se pierde algo que es fundamental para la vida del hombre, que es el agua. ¿Sí? Y todo esto para extraer minerales que ni siquiera son para nosotros, sino que son para países desarrollados que cuentan con la maquinaria, porque saben que los países desarrollados se dedican a la ciencia y la tecnología, y por ende cuentan con los recursos como para poder llevar a cabo este tipo de explotación. Y a nosotros nos queda esto, un paisaje destruido, agua contaminada, aire contaminado, contaminación sonora, expulsión de las personas que viven en estos lugares, que muchas veces no son escuchadas y que muchas veces nos enteramos, por ejemplo, cuando vamos por alguna ruta hacia alguna provincia y en donde leemos carteles que dicen fuera Barrick Gold. Barrick Gold, por ejemplo, es la compañía canadiense que es la que más se concentra en nuestro país y la que más extrae nuestros recursos. Y tampoco hacemos mucho, o desde los gobiernos se hace mucho, para evitar que esto siga sucediendo. Entonces,
La idea siempre mía es que una vez que ustedes se adueñen de este tipo de conocimientos, empiecen a viralizar la situación de que algo tenemos que hacer para terminar con esto que es una locura. Bueno, espero que lo hayan entendido el tema y cualquier cosa saben que lo hablamos. Les voy a pedir después un informe, unas preguntitas al respecto, como hicimos con deforestación y nada más. Bueno, les mando un beso y espero que anden bien. Chao.